Post tenebras lux. Este es un lema en latín. Fue grabado en lo que hoy se conoce como el muro de los reformadores. Este es un muro que fue construido en la ciudad de Ginebra en la segunda década del siglo XX. Fue construido para conmemorar, en primer lugar, los 400 años del natalicio de Juan Calvino y los 350 aniversarios de la Academia de Ginebra, que hoy en día es la universidad. Pero es un muro impresionante. Es un muro que básicamente es una pared inmensa que básicamente era el muro antiguo de protección de la ciudad de Ginebra. Allí fueron colocadas entonces varias estatuas. Tenemos 4 estatuas: Farel, Calvino, Beza, Teodoro de Beza y John Knox. Y a sus laterales 3 estatuas y 3 estatuas más de otros reformadores del siglo XVI. Sin embargo, lo que más llama la atención en ese muro, si usted lo investiga en Google, lo va a ver. No es porque yo fui. Lo que más llama la atención en ese muro, en ese inmenso muro, es que está grabada este lema: post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. Y ese fue el lema que se considera el lema de la Reforma Protestante. El pastor R.C. Sproul, que falleció hace poco, dijo lo siguiente. Bueno, hace poco, 2017. Dice, a lo que se refería la palabra post tenebras lux, o después de las tinieblas luz, lo que se refería era a la oscuridad que se apoderó de la iglesia en la Edad Media, que oscureció y prácticamente ocultó de la vista del pueblo la esencia misma del Evangelio. Eso fue hasta el redescubrimiento por este monje agustino alemán, Martín Lutero, en Wittenberg. Pero luego que se redescubrió, después de ese periodo de oscuridad, fue como la luz, luego que se redescubrió el Evangelio, fue como la luz del sol estallando sobre la oscuridad y el mundo se puso patas para arriba. Y es que el doctor Sproul tenía razón. El mundo de la Edad Media cambió a partir de la Reforma Protestante. Hubo muchos hechos históricos que hicieron que acabara lo que hoy conocemos como la Edad Media. Tenemos la caída de Constantinopla, tenemos la invención de la imprenta de Gutenberg y tenemos el descubrimiento de América. Todos estos sucesos fueron importantes, pero la Reforma Protestante literalmente cambió el mundo de la Edad Media a la Edad Moderna. Fue un hecho totalmente radical. ¿Por qué fue así? ¿Por qué los otros eventos tan importantes no marcaron la historia? Las personas, hermanos, que estaban en la Edad Media, si nosotros pudiésemos tener un viaje del tiempo, ¿verdad? Una máquina que nos llevara, nos trasladara al tiempo y le dijéramos a esa persona, tú sabes que estás viviendo en la Edad Media, sabes que estás viviendo en la edad del oscurantismo, probablemente no te va a entender. Porque las personas que están allí no saben. Nosotros miramos a retrospectivas y nos damos cuenta que sí, era un tiempo oscuro. Pero la persona que estaba allí no se iba a dar cuenta. Pero cuando se redescubre el Evangelio, las personas se dieron cuenta del oscurantismo espiritual en que se encontraban en ese momento. Por eso el mundo cambió. Esa luz resplandeció y cambió literalmente no solo el mundo, sino las personas de ese mundo. En pocas palabras, la Reforma Protestante tuvo la luz necesaria, poderosa y suficiente para cambiar la historia de la humanidad. El Evangelio. El Evangelio.
No solamente los hizo conscientes a ellos de su verdadera condición, sino que vieron a Cristo como el verdadero Salvador y hubo cambio de vida, cambio de mundo, cambio de edad. Lo mismo ocurre cuando un creyente verdaderamente conoce a Cristo. Alguien que se dice cristiano, alguien que se dice creyente, y no haya cambios en su vida, probablemente la luz del Evangelio no está en él. O no se ha dado cuenta que todavía está en tinieblas. Hechos 26 es la tercera vez que Lucas registra la conversión del apóstol Pablo. Es la tercera vez que lo registra. La primera vez que lo registra está en el capítulo 9. La segunda vez está en el capítulo 22, que lo expuso el pastor Luis excelentemente hace poco. Hoy vamos a ver nuevamente la conversión de Pablo, pero cada uno tiene sus diferencias. En la conversión de Pablo narrada en el capítulo 9 de Hechos, la intención de Lucas es simplemente algo descriptivo. Solamente quiere decirnos cómo fue el asunto. No hay interpretación del asunto. En el capítulo 22, Lucas lo registra porque Pablo está hablando a los judíos de su conversión y tiene una intención apologética para que los judíos entendieran cuál era el verdadero llamado de Pablo. Por supuesto, en el capítulo 22 aprendimos que Pablo fue interrumpido por esas personas, pero finalmente Pablo pudo dar su testimonio de conversión. Capítulo 26, y algo que debemos notar también. Aunque fueron 3 veces que fueron registradas las palabras, la conversión, el testimonio de conversión de Pablo, no significa que Pablo fueron las únicas 3 veces que él habló eso. Pero Lucas sí dijo, bueno, este es el momento de volver a escribir la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque ahora su intención es diferente. Su intención es hablar a una audiencia gentil. Tiene otros detalles que no tenía con la audiencia judía en Hechos 22. Por eso, en Hechos 22, como dijo bien el hermano, el pastor Luis, en Hechos 22 se habla de el antes y el después de un creyente. Hoy nos vamos a concentrar en la razón, en la causa de ese antes y después del creyente. Y eso es lo que nos va a hablar capítulo 26, la conversión de Pablo, capítulo 26 del 1 al 23. 1 al 23. Permítame darle el bosquejo que vamos a seguir en la mañana de hoy. Bosquejo que vamos a seguir. Número uno. Vamos a ver, entre los versículos 1 al 11, vamos a ver cómo la verdadera oscuridad de Pablo cuando él creía estar en verdadera luz. Versículos 1 al 11 vamos a ver la verdadera oscuridad de Pablo aunque él pensaba que estaba en verdadera luz. Versículos 1 al 11. Número 2. Versículos 12 al 18. Vamos a ver el encuentro de Pablo con la verdadera luz. El encuentro de Pablo con la verdadera luz. Y en último lugar, versículos 19 al 23. La verdadera oscuridad de Pablo es acabada por la verdadera luz. La verdadera oscuridad de Pablo es acabada, aplastada, disipada por la verdadera luz. Eso es lo que vamos a aprender, hermanos, si Dios lo permite, en esta mañana. Lo que Pablo va a enfatizar en todo este discurso ante Festo y Agripa y entre otras personas es simplemente decirle a ellos cuál fue la clave de su conversión. Porque él puede decir que él es verdadero creyente. Porque Pablo puede decir, yo soy verdadero hijo de Dios, verdadero cristiano. Es como si Pablo les estuviese diciendo,
Antes yo era inconsciente de mi verdadera oscuridad o de mi verdadera condición. Pero apenas me topé con la luz de Cristo, ahora entendí todo y ahora tengo un propósito mejor: dar esa luz a otros. Ese es básicamente el resumen. Antes pensaba que estaba bien, pero me topé con Cristo y me di cuenta que estaba muy mal. Y ahora tengo un nuevo propósito. Palabra clave, hermanos. Luz y el resultado de esa luz, hermanos. Resultado de esa luz. Versículo 22. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Por qué Pablo perseveraba? Porque Pablo puede decir que ahora está en luz. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo fue eso? Vamos entonces con nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. La verdadera oscuridad de Pablo. La verdadera oscuridad de Pablo cuando creía que estaba en verdadera luz. Versículo 1 del capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Lo primero que vemos es que Pablo tiene una audiencia totalmente diferente a la que tenía antes. Ahora son puros gentiles que hay, pero no cualquier tipo de gentil. Son las personas más poderosas en la sociedad de aquel momento. Versículo 23 del capítulo 25, es decir, el capítulo anterior, pero el versículo 23. Miren todos los que estaban allí para escuchar a Pablo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, recuerden que este Agripa es un Herodes también, Herodes Agripa II. Esta Berenice es su hermana. Berenice y este Herodes II son hijos de Herodes Agripa I, quien fue quien mandó a matar a Santiago o a Jacobo, el apóstol de Jacobo, y que mandó a poner preso a Pedro y a Juan, y que Dios también lo hiere porque él recibe gloria de las personas diciendo que las personas que él era Dios, y él no dice nada y Dios manda un ángel y lo mata. Bueno, ese es el papá de este Herodes Agripa. Pero miren, está este Herodes Agripa con su mujer, hermana, Berenice. Dice que están con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos. Yo había dicho anteriormente que era un tribuno. Un tribuno es un capitán de ¿cuánto? 1000 soldados. Un capitán de 1000 soldados. Es decir, aquí estaban todos los capitanes de las legiones romanas que estaban en la provincia de Judea. Todos los que estaban invadiendo Judea estaban allí. Los superiores, el alto mando militar estaba allí. No era cualquier cosa. Era alto el nivel. Y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, que era el gobernador, fue traído Pablo. Entonces Pablo tiene una excelentísima oportunidad, una oportunidad de oro, una oportunidad imperdible. Aunque la reunión, esta es una reunión donde no va a haber juicio, porque recuerden que Pablo ha apelado al César. Pablo no va a ser juzgado, pero Pablo va con una sola intención. No voy a perder esta oportunidad de darle el evangelio a estas personas de un nivel del estrato más alto político de poder que hay en esta sociedad. Porque el evangelio
debe ser conocido por toda persona. Amén. Por toda persona. No debemos nosotros decir, bueno, a ti sí te voy a predicar y a ti no, porque tú me caes bien, tú me caes mal. A toda criatura, todos, si tienen la oportunidad, hay que darle el evangelio. Y aunque la reunión es solamente para escuchar a Pablo, Pablo no es que va a defender su vida, ni su causa. Lo que vamos a ver es la defensa del evangelio, cómo Pablo va a defender no su vida, sino el evangelio, por medio del testimonio de su vida. Ahora, versículo 1 dice que Agripa está dirigiendo esta reunión. No es Festo, sino que Agripa toma el liderazgo en esta reunión. Y eso le da algo a Pablo para tener confianza en hablar. Versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Lo primero que hace el apóstol Pablo es hacer un preámbulo antes de comenzar su discurso. Este es un preámbulo que se le llama un exordio. ¿Por qué? Porque siempre hay que introducir qué es lo que yo siento en el momento para expresarme. Eso era lo normal. Pablo está expresando sinceramente su agrado de ser escuchado por este Herodes Agripa. Recuerden que todos los Herodes son malos. Pero Pablo está expresando un agrado. Se siente cómodo en estar hablando con este hombre. ¿Por qué? No es lo mismo que hizo Tértulo. Recuerdan, en el capítulo 24, versículo 2. Tértulo, un gran orador. Versículo 2. Hechos 24:2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, le está diciendo a Félix, Félix era malvado, pero miren cómo habla con Félix, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. El hombre, bueno, rimbombante, se explaya en adulaciones y lisonjas. Pablo no está haciendo eso. A diferencia de este Tértulo, Pablo está expresando sinceramente lo que él siente ahora. Tengo un privilegio de poder hablar delante de ti. ¿Cuál era la razón? Podemos preguntar. La razón es versículo 23. Versículo 3. Hechos 26:3. ¿Cuál es la razón? Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué era cómo se sentía el apóstol Pablo? Se sentía cómodo porque sabía que alguien le iba a entender. Le iba a entender. Y le garantizaba que toda su exposición iba a ser dada de manera plena. No como cuando los judíos estaban en su mente, estaban sumamente turbados. No estaban escuchando a Pablo. Pero aquí Pablo siente una bendición de parte de Dios de que un impío está allí para escucharlo y para entenderlo. Evangelizar a una persona no es darle los 4 puntos y se acabó. O le doy un tratadito en el ruta, en el colectivo, ¿verdad? Cristo te ama, ya le evangelicé. No, hay que explicar, hay que sentarse. Si quiere tomar café, hágalo. Pero hay que dedicarse a explicarle a la persona qué es el Evangelio, por qué el Evangelio, por qué necesita el Evangelio. Hay que dedicar tiempo. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Y Pablo entiende esto y le da gracias a Dios que puede libremente, aunque está en cadenas,
evangelizarle a un impío. Un impío bueno, no sé si decir calaña, pero del nivel de este hombre. Entonces ahí Pablo comienza con su escorpio y ahora empieza así su discurso. Versículo 4 en adelante, empieza Pablo a hablar de su vida pasada, cómo era su vida pasada. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, lo conocen todos los judíos. A partir de este versículo, Pablo empieza un recuento de su vida pasada. No solamente expone su vida pasada, sino que va a exponer qué es lo que él pensaba en su vida pasada. ¿Cuál era su corazón? ¿Por qué hacía las cosas que hacía en su vida pasada? Versículo 5. Las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí no dice, viví como fariseo. Una cosa es vivir como fariseo, otra cosa es vivir fariseo. Si alguien vivió como un verdadero fariseo fue Pablo. Y todos los que estaban allí no tenían duda de eso. Era ilógico pensar que Pablo no había hecho eso. Eso era un testimonio para todas las personas. Yo viví fariseo, verdadero fariseo. Todos pueden hablar de eso. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una de las personas, un grupo religioso los más respetados en Jerusalén por su apego a las Escrituras, de los más respetados. Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14, Pablo mismo dice cómo era su condición cuando era fariseo. Gálatas 1, 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba. A muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Era un hombre ejemplar. Desde su juventud era un hombre consagrado para las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo en los primeros versículos 4 y 5. Yo desde mi juventud, yo me entregué completamente a las cosas de Dios. A la más rigurosa religión, viví fariseo. ¿Qué más? Versículo 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? La resurrección de muertos era una doctrina central para los fariseos. Y Pablo está inteligentemente y magistralmente está agarrando ese argumento para decirle a Agripa, que él conoce bien, mira lo ridículo de las calumnias o de las acusaciones que me están haciendo. Viví fariseo y creí todo, absolutamente todo lo que creen los fariseos y todavía lo creo. Y me están juzgando porque creo lo que creen los fariseos. Y porque tengo la misma esperanza que tenían los fariseos. Entonces, pónganos preso a todos. Lo que está diciendo. Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Eso es lo que tenían los fariseos. Pero no solamente era una doctrina de los fariseos, sino que era una doctrina correcta. El Señor Jesucristo dijo correctamente, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque Dios
Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No de muertos, sino de vivos. Hablando de la resurrección. Entonces, vivió según él correctamente, creyó según él correctamente, y en tercer lugar, actuó consecuentemente con lo que había abrazado en su vida y con lo que había creído en su vida. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber. Él actuó consistente con en lo que se había entregado y en lo que creía. Él pensaba que era su deber. ¿Cuál era su deber? Había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Todos lo sabían. Yo lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esa palabra, yo di mi voto, es yo agarré la primera piedra y la lancé. Yo fui el primero que lanzó la piedra. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué era lo que movía al apóstol Pablo en ese momento antes de encontrar a Jesús? Ira. ¿Qué es la ira? Pecado. Eso es lo que lo movía. Pero se había entregado a la más rigurosa doctrina, a la más rigurosa religión, había creído todo lo ortodoxo, estaba actuando según eso, pero él no estaba entendiendo que él estaba al mismo tiempo violando la ley de Dios. Él no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. ¿Cierto? No matarás. Y lo estaba haciendo. Porque él creía que estaba bien. Es decir, en ese momento cualquiera puede preguntarle, Pablo, ¿tú entiendes que lo que estás haciendo está mal? No, no está mal. Estoy bien. Pero si estás matando gente, si estás metiéndola a la cárcel injustamente, estoy bien. Él no sabía que estaba en oscuridad. Él pensaba que estaba en luz, que estaba haciendo las cosas correctamente. Pablo, sin darse cuenta, estaba haciendo cosas malas. Pablo, sin darse cuenta, era un hombre muy cruel. Pablo, sin darse cuenta, estaba quebrantando sistemáticamente la ley de Dios. Pablo, sin darse cuenta, no sabía su condición verdadera. Él estaba en oscuridad. Como dice Warren Wiersbe, Pablo se consideraba un hombre entendido, porque después de todo, número uno, era judío. Número dos, instruido. Y número tres, fariseo. En realidad, había vivido en grotesca oscuridad espiritual. Conocía la ley antes de su conversión, pero no se había dado cuenta de que el propósito de la ley, era llevarlo a Cristo. Había sido un fariseo santurrón que necesitaba descubrir que sus buenas obras y su carácter respetable jamás podían salvarlo ni llevarlo al cielo. Eso es lo que él no sabía. Él pensaba que estaba bien haciendo cosas mal. La oscuridad. ¿Cómo se puede quitar en esa mente de una persona que cree que está muy bien para que cambie completamente y entender que todo lo que pensaba que estaba bien, ahora está mal? Un milagro. Se necesita un milagro, o lo que la Biblia llama, se necesita un nuevo nacimiento. Se necesita nacer de nuevo. No hay otra manera. Nacer de nuevo. Y eso es lo que va a relatar a partir del versículo 12 en adelante.
Vayan conmigo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo no estaba simplemente conforme con limpiar a Jerusalén de la plaga de los cristianos. Él quería limpiar más allá de las fronteras de Jerusalén. Quería ir a Siria, Damasco. Y allí, en ese interín, ¡pum!, choca con una luz. ¿Cómo es esa luz? Note allí, versículo 13. Cuando a mediodía. ¿Cómo será un sol de mediodía en Medio Oriente? ¿Cómo será? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué luz es esa? La luz del Creador. El Creador se le presentó. El Señor Jesús es el Creador. Se le presentó. En Génesis capítulo 1 nos dice que lo primero que hizo Dios en su obra de creación es decir, sea la luz, y fue la luz. Y no fue sino hasta el cuarto día que Dios hizo las lumbreras, el sol y la luna. Pero ya había luz. Una luz diferente a la luz del sol. Una luz diferente a la luz que producen los seres celestes o los satélites, las estrellas. Una luz totalmente refulgente, superior a la luz del sol. Esta es una luz que no solamente fue superior a la luz del sol ante sus ojos, tanto que lo cegó. Dice que él quedó ciego. Hermanos, era la luz que él necesitaba en su corazón para ver su oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que esa luz que sobrepasaba la luz del mediodía, del sol al mediodía, en su apogeo más grande, esa luz es la que se necesita para iluminar un corazón que está en oscuridad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo dice eso. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, aquí está hablando Pablo, a la creación, primer día de la creación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, ahora hace la comparación. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nada menos que esa luz es la que puede cambiar el corazón de una persona. Yo me convierto cuando quiera. ¿Tú tienes esa luz para convertirte así? Tiene que ser un milagro. Pablo no estaba buscando esa luz. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pero Pablo encontró a Cristo. Cristo lo buscó a él. Esa luz resplandeció de una manera tan extrema que lo cegó físicamente, pero lo alumbró espiritualmente. Ahora veían todo claro, estando ciegos. Era una simbología de lo que estaba ocurriendo en su corazón. Era simplemente una ilustración. Esta luz es la que está ahí en ese corazón ahora. Y eso fue lo que lo cambió. Cristiano carnal. Cristiano, cuando dicen cristiano carnal, pues se sobreentiende, según las escrituras, es que no tiene mucho conocimiento en la fe. Es el cristiano débil o carnal. Pero muchos piensan que el cristiano carnal es que peca, y bueno, no importa, yo soy muy débil. Y peca. No, él no es cristiano. Porque el verdadero cristiano
cambia. Se ve externamente un cambio porque hay una luz interna. No es el mismo. Os tenebras luz. Después de la tiniebla resplandece luz. Y ahora vamos a ver cómo Pablo se enfrentó a esa luz. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Todos vieron esa luz. Todos los que acompañaban a Pablo. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. No dice que les hablaba a los demás, que me hablaba. Todos vieron esa luz, pero no todos fueron resplandecidos esa luz dentro de ellos. Es una obra de Dios. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase es una frase agrícola que tenían los judíos. Para arrear a un buey, tenían una especie de vara y al final una punta, una lancita pequeña. De manera que si querían que se moviera para algún lado o para otro lado, tenían que pincharlo, ¿sí? Tenían que tocarlo con eso, para que infringiera dolor, para que entonces hiciera lo que la persona quería que hiciera, el animal. Bueno, el Señor le está diciendo, dura cosa es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Quién se está rompiendo? Tú mismo te estás dañando. Yo te estoy guiando y tú eres un rebelde a mi guía. Es lo que está diciendo. Tú has estado luchando contra mí. Tú no lo sabes. Pero has estado luchando contra mí. Has sido rebelde contra mí y yo te he estado apoyando. Te he estado guiando. Y tú no te dejas guiar. Tú simplemente das patadas pensando que vas a alejar eso de Dios. Y no es así. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Versículo 15. Vemos la respuesta humilde de Pablo. Entonces dije, ¿quién eres? Palabra, Señor. Curios. Para la mente judía, el Curios era el César. El Señor era el César. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿quién eres? Señor. Ya reconocía, tú eres Dios. Tú eres Dios. Me estoy encontrando con Dios. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, ¿cierto? Vemos aquí la doctrina de la unión con Cristo. Perseguir, ir en contra de la iglesia de Cristo es ir en contra de Cristo mismo. Es el cuerpo de Cristo. Estamos tan unidos a Cristo de una manera misteriosa, espiritual. No entendemos. De tal forma que el Señor nos dice en Efesios 1, Pablo dice que ya estamos sentados con Cristo en la gloria. ¿Cómo es eso? No sé. Pero estamos tan unidos que estamos disfrutando de todas las bendiciones de Cristo ya. Y aquí entonces Pablo entiende que se ha encontrado con Dios igual Jesús. Jesús Amén. Es Dios. Amén. Él es el Señor. Amén. Y no solamente entiende lo mal que estaba, he estado persiguiendo a Dios mismo. Hermanos, lo que le dice el Señor Jesucristo fue un bálsamo para su corazón. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú vas en contra de mí, de Dios. Versículo 16. Pero levántate. Esa palabra, levántate, hermanos, es la misma palabra que Dios le daba a sus fieles profetas en el Antiguo Testamento para hacer la obra de Dios. Levántate. Vayan conmigo. Jeremías 1. Jeremías 1.
Versículo 17. Este es el llamado a Jeremías. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces le dice el Señor a Jeremías en su llamado: ciñe tus lomos y levántate. Yo te he colocado como mi mensajero. En el mismo Jeremías capítulo 18, versículo 2, Jeremías 18, 2, versículo 1. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Esa palabra, levántate, viniendo de Dios mismo, un judío sabiendo cómo Dios llamaba a sus siervos. Todos los profetas de Dios fueron tenidos por dignos de ese llamado. Y Pablo le acaban de decir su culpa, pero le acaban de decir: pero ahora tú eres mío y te voy a usar como un emisario mío. Gracia y verdad. Misericordia. Él lo estaba viendo claro. Yo he estado en contra de Dios, pero ahora Dios, en vez de matarme, me coloca en el ministerio para ser su siervo. Eso fue lo que consoló a Pablo, definitivamente. Por causa del tiempo, pueden verlo más tarde. Ezequiel capítulo 2, versículos 1, 3 y 7. Ezequiel 2, 1, 3 y 7. Es lo mismo. El Señor llama a Ezequiel y dice: levántate para que hagas mi obra. Levántate para que hagas mi obra. Es lo mismo que le está diciendo entonces. Levántate, versículo 16. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Juperete. ¿Quién era un siervo juperete? Eran los que estaban en las grandes embarcaciones, ¿verdad? En la parte más profunda de las galeras, la parte más profunda para remar. Nadie lo iba a conocer, pero eran personas importantísimas porque eran los motores de la embarcación. Pero eran las personas de más bajo rango en la embarcación. Y el Señor le dice: tú eres ahora mi remero, mi juperete, mi esclavo de lo más bajo, pero eres mi esclavo, eres mi ministro. ¿Qué hizo Pablo con eso? Recibió ese llamado de Dios. No fue un llamado a las naciones, no fue un llamado a conquistar no sé qué cosa. No, tú eres mi esclavo. Y Pablo, sabiendo lo que había hecho contra el Señor, recibiendo eso, cualquier cosa de ese Señor, era bueno. Era bueno. Voy a ser el esclavo de más baja condición. Pablo lo recibió con todo agradecimiento. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 5. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder a mí. Versículo 8. Es lo impresionante que Pablo está diciendo. Que Dios me haya dado ese ministerio a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se sentía indigno y por eso lo que recibió de Cristo fue con un corazón totalmente abierto. No merezco que me hayas llamado así.
Porque encontrarse con Dios y siendo confrontado con Dios, tú has sido mi enemigo hasta ahora. Lo único que le quedaba era eliminado. Eliminación, muerte. Pero en vez de eso recibió gracia y misericordia. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no que yo era fiel, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él fue depositario, beneficiario del amor de Dios de forma inmerecida. Una persona que ha nacido de nuevo siempre entiende que lo que ha recibido de Dios ha sido de pura gracia. No lo merezco. Lo que siempre merecía, aunque lo hice en incredulidad, lo hice en oscuridad, pero eso no me exonera de la paga del pecado. Pero cómo Dios ha tenido misericordia. No me ha pagado conforme a mis obras. Ese es alguien que ha nacido de nuevo, que lo puede entender. Y esa vida cambia. Esa vida cambia, literalmente cambia. Sigamos, ya estamos por terminar. Hechos 26. Ya hemos visto entonces la oscuridad verdadera en que Pablo se encontraba, aunque él pensaba que estaba en luz verdadera. Ahora él se enfrenta a la luz verdadera, acepta agradecido el llamado a servir a ese Dios a quien él estaba huyendo, estaba en rebeldía, y ahora entiende cuál es su nuevo propósito. Versículo 17. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este llamado a Pablo, hermanos, es una sola cosa. Todo esto es sinónimo. Todo es sinónimo. Si convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que reciban perdón y herencia entre los santificados, es una sola cosa: para que les muestres la salvación. He puesto por ministro para que les muestres la salvación. Una persona que ha recibido la luz en su corazón es salva, es perdonada, ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, ha sido trasladada de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo. Ahora Cristo es su dueño, su rey. Ha sido ahora perdonado sus pecados y ha sido también tenido con herencia entre los santificados. En resumen, para que tú anuncies la salvación. Para que tú anuncies la salvación. Pero es interesante que ahí dice, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿Cuál era el pueblo de Pablo? Los judíos. Judíos y gentiles. La salvación para judíos y para gentiles. Porque todos están bajo pecado. Todos. Absolutamente todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos? ¿Mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Absolutamente todos están bajo pecado.
O como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No dice solamente de los gentiles, sino de todo incrédulo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la misión de Pablo ahora era, o la naturaleza de la misión de Pablo era llevar lo mismo que ahora él había sido beneficiario, lo que él mismo había recibido. Dale gracia a lo que ha recibido de gracia. Sí, tú no puedes abrir los ojos de la persona. Tú no lo puedes trasladar del reino de la oscuridad al reino de la luz. No lo puedes llevar de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo. No lo puedes hacer tú. Pero el Evangelio sí. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, Pablo ha sido comisionado para ser un recipiente humilde de barro para llevar la gran riqueza del Evangelio. Ha nacido de nuevo y ha sido tenido por digno para los propósitos santos de Dios. Alguien que no merecía nada. Dios le dijo, ahora tú me vas a servir. En último lugar, ya hemos visto, Pablo pensaba que estaba bien, estaba muy mal. Ahora se dio cuenta que se estaba mal, porque se vio con la luz verdadera. Y ahora vemos los efectos de estar en la luz verdadera. Los efectos de estar en la luz verdadera. La oscuridad de Pablo ha sido disipada, acabada por la luz verdadera. Versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cristo le dijo, yo te voy a proteger de los judíos y de los gentiles, pero quiero que seas testigo de Cristo ante ellos. Y Pablo dice, no fui rebelde al llamado celestial. La primera característica de alguien que realmente ha nacido de nuevo, que le ha resplandecido la luz verdadera y que se ha acabado la oscuridad verdadera, es ser obediente a los dictados de su Señor. Obediencia a los dictados de su Señor, sea lo que sea. Cristo me dice esto es lo que voy a hacer. Señor, pero vamos a hacer una concesión, esa muchacha me agrada, pero no es cristiana. No os unáis en yugo desigual, pero Señor, yo la conviene. Sí. El ratón, amigo del queso, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Sed santo, porque yo soy santo. Esto me ayuda a la santidad. Así piensa alguien que ha nacido de nuevo. Tiene ahora un nuevo propósito en su vida. Ahora lo que quiere hacer es ser obediente a todo lo que su amo, su Señor, diga. Pero ¿cómo puede ser obediente si ni siquiera sabe qué es lo que dice su Señor? No se congrega, no lee la Biblia, no ora, no. Pero yo soy cristiano. ¿Cómo puedes entender la voz de Dios? ¿Cómo puedes discernir la voz de Dios si ni siquiera te expones a las Escrituras? Entonces es una persona que ha sido iluminada. Número uno, se reconoce por su obediencia ¿a quién? A Cristo. Versículo 20. Él no fue rebelde, y miren cómo lo hizo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Eso está relatado en Hechos. Y en Jerusalén, a pesar de que fue, ¿verdad? Fue malentendido y las personas no lo entendían, pero él fue obediente. Y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No solamente obedecía, sino que era fiel al mensaje. Obedecía y era fiel al mensaje. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Arrepiéntanse y conviértanse a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Es lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Es el mensaje de siempre del Evangelio.
vuélvete a Dios, cambia. Transformación, metanoia, una transformación, cambio de pensamiento. Versículo 21. Por esta causa, dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido el auxilio del tribuno. ¿Sí? ¿Quién lo rescató a Pablo? Él dice Dios. Un nuevo creyente, un verdadero creyente, siempre ve a Dios en todo. Sí, fue rescatado por el tribuno. El Señor lo cuidó por varios medios, pero al final él reconocía que su cuidado, su provisión siempre venía de Dios. Y lo reconocía en todo. Ese es alguien que ha nacido de nuevo. Ese es alguien que ve a Dios en todo, reconoce de todo tu camino. Y serán interesadas tus veredas. Lo reconocen todo. Entonces, número 1, evidencias de que a alguien realmente le ha llegado la luz del Evangelio. Número 1, es obediente. Número 2, es fiel a lo que Dios le dice. No lo diluye, sino que lo guarda fiel. Número 3, siempre reconoce a Dios en todas las providencias que hay. En cuarto lugar, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Me comí uno. Ahí, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera. ¿Cuál es otra marca? Persevera. Obediente. Fiel. Reconoce a Dios siempre y persevera en la gracia de Dios. Ese es alguien que realmente, porque dice que los judíos lo agarraron para matarlo, cualquiera no. Me desentiendo de esto porque corre peligro mi vida. Y aquí Pablo dice, recibo auxilio de Dios, Dios es fiel a su promesa, le dijo que le iba a cuidar, y lo estaba experimentando, y lo estaba viendo, y dice, hasta el día de hoy, persevero. ¿Qué? Haciendo lo que me han dicho, obedeciendo, persevero obedeciendo. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué? Versículo 23. Ahora él aterriza ese mensaje y se los manda a ellos directamente. Se los manda directamente. Ya no está diciendo de forma general lo que Dios me dijo y persevero, y es lo que le estoy diciendo. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y él estaba ante los gentiles. Le estaba en ese momento, versículo 23, agarra todo el Evangelio por medio de su vida, agarra el Evangelio y le dice, y persevero así como lo estoy haciendo ahora. Cristo es la salvación. Cristo es el Señor. Cristo es el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por supuesto, versículo 24, ya hace 2 semanas vimos cómo Festo reaccionó. Tú estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Pablo dice, no, estoy diciendo la verdad. Pero él no le pone cuidado a Festo. Busca apelar a Agripa, porque él entiende, como dijo un predicador, el Evangelio, la palabra que nosotros predicamos, el mundo lo entiende. El mundo lo entiende. Debemos predicar algo que la gente entiende, pero que no debemos rebajarnos a lo que la gente demanda. No es lo que la gente demanda, es lo que la gente entiende. No importa si lo aceptan o no. Entonces vemos que aquí Pablo ha defendido la fe. No su vida, sino la fe. Prácticamente Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es un verdadero creyente, alguien que realmente le ha resplandecido la luz en su corazón.
Conclusión. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No libertad para bailar, no libertad para hacer el pecado, libertad de mis enemigos, de la carne, del mundo, de la mundanalidad y de Satanás. He sido liberado para no pagar por mi pecado. He sido liberado del poder del pecado y seré liberado por siempre de la presencia del pecado. La conversión de Pablo fue verdadera porque se acabó verdaderamente su oscuridad. No fue un pañito de agua tibia, fue algo radical y su vida lo demostró. La luz verdadera de Cristo alumbraba refulgente en su vida con frutos dignos de arrepentimiento. Aplicación. ¿Tienes tú la luz verdadera en tu vida, en tu corazón? Puedes decir tú en esta mañana: en mi vida ha habido post-tenebras luz. En mi vida yo he visto ahora en retrospectiva que antes yo era ciego y ahora veo. Tú puedes decir eso, que en tu vida hay un antes y un después de Cristo. O simplemente, bueno, lo único que me diferencia de mi antigua vida es que ahora vengo el domingo a la iglesia. ¿O hay realmente una verdadera luz? ¿Hay obediencia verdadera en tu vida? ¿Hay verdadero reconocimiento en Dios y alabanza a Dios en todo? Gloria a Dios en todo. ¿Realmente eso está en tu vida? Si tu respuesta es sí, el Evangelio, Hechos 26, nos dice: hacer fruto entonces dignos de ese arrepentimiento. Vive como Cristo quiere. La noche está avanzada. Vistámonos como hijos de luz. No andemos en borracheras, en lujuria, en mentiras. Vistámonos como hijos de luz. Si tu respuesta es no, o no sé, no sé, el Señor dice, Juan 8:12, otra vez le dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Busca a Cristo con todo tu corazón. Humíllate delante de la poderosa mano de Dios y experimenta lo que es tener verdaderamente la luz en tu vida. ¿Hay luz? Es tan importante eso, hermanos, para que no te engañes. Yo pensaba que estaba en luz. Yo hacía las cosas bien, pero estaba quebrantando la ley por todos lados, ni te dabas cuenta. La luz verdadera, hermano. Solamente el Señor Jesús nos ayuda. El Señor nos bendiga.